Gracia Costa y María Isabel Carminiani. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a 24 horas. Ecuador tiene 22.160 casos confirmados de COVID-19. Así lo anunció el ministro de Salud después de informar sobre el resultado de las pruebas rezagadas. Hola, María Isabel, buenas tardes. María Gracia y amigos, muy buenas tardes. Sin embargo, el ministro dijo que esto aún no se refleja en la infografía porque debe pasar por otros protocolos. Les explicamos enseguida. Ecuador incrementará más de 10.900 casos confirmados de COVID-19, que aunque todavía no se reflejan en esta infografía de cifras oficiales, según el ministro de Salud, son el resultado de las pruebas rezagadas. De estas 23.856 pruebas, 10.977 dieron positivas y las 12.879 fueron descartadas. Ustedes no tienen eso subido a la infografía por una razón que es bien simple. Y es que estas pruebas que se realizan al día tienen que ir y atravesar a través de lo que es el VIEPI. Es decir, ese número se añadiría a la cifra oficial de contagios que hoy era de 11.183, lo que daría un total de 22.160 casos positivos de COVID-19 en Ecuador. Y respecto al número de fallecidos, la cifra oficial que presenta el COE es de 560 fallecidos confirmados y 1.028 probables. Sin embargo, para transparentar las cifras, el ministro Ceballos también dijo que se realizará una autopsia verbal. Hay una serie de preguntas que se hace de manera sistemática a los deudos y que aportan el conocimiento para saber si es que en los casos sospechosos que no tenían una prueba de COVID positiva, se puede clasificar ese fallecimiento. En medio de esta situación y con el aumento de casos debido a los resultados de las pruebas rezagadas, la ministra habló también acerca de los salvoconductos que han sido emitidos. Hasta las 10 de la mañana de hoy, más o menos 333,000 salvoconductos. Explicó que para empresas se posterga la necesidad de la transición hasta el domingo a la medianoche. No queremos que el tema de los salvoconductos impida la circulación de alimentos, de productos de farmacia, de productos sanitarios. Y el COE anunciará pronto medidas que analiza para aplicar en las próximas semanas, pues dicen que en algunas provincias será momento de pasar del aislamiento a la distancia. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Les contamos ahora que 27 legisladores presentaron sus propuestas y observaciones al proyecto de ley humanitaria. Sus ideas se centran en dar incentivos y reactivar la economía. Todo servirá de insumo para la ley. Algunos defendieron sus propuestas de la ley que presentaron antes de que llegue el proyecto del Ejecutivo. En su mayoría buscan que haya diferimiento de pago de servicios públicos, créditos, tarjetas de crédito, arriendos, entre otros. No es que se va a suspender ni a dejar de cobrar, sino simplemente darles un plazo adicional para que estas obligaciones sean pagadas al final de la crisis. En materia de arrendamiento comercial, no haya procesos de terminación de contratos por el no pago y por lo tanto no hayan desahucios. Insisten en que se bajen las tasas de interés en los bancos y creen que debe haber más incentivos al sector productivo. Proponen que haya líneas de crédito. Crédito Respira está enfocado en todas las empresas, especialmente en las micro, pequeñas y medianas. Mientras en la Comisión de Educación proponen una tabla de descuentos obligatorios para pensiones educativas que van desde el 20% al 50%. Estos descuentos serán progresivos y proporcionales al incentivo que deberá entregar el Estado a las instituciones educativas particulares. Sobre las contribuciones ponen sobre la mesa algunas opciones que creen debería empezar por quienes ganan $700 mensuales y no 500, como propone el Ejecutivo. Que por lo menos los que no ganan menos de una canasta básica no colaboren, no contribuyan con este impuesto. Los servidores públicos que ganan sobre los $1,200 reciban el 100% de su sueldo, 90% en líquido y 10% en bonos del Tesoro Nacional. Sostienen además que el fondo que captará los recursos debe ser fiscalizado por la Asamblea Nacional. En la tarde empezará el debate entre los comisionados. Hay puntos sin consenso, pues algunos temas están sueltos para que los defina un reglamento y eso no les convence. Únicamente hay coincidencias en los temas sociales. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El sector de la construcción ha dejado de percibir ingresos por al menos $1.600 millones desde que inició la emergencia sanitaria. El COE Nacional evaluó protocolos para que ciertos proyectos se retomen paulatinamente.
El COE Nacional analiza que la construcción sea uno de los primeros sectores no indispensables en retomar sus actividades. Se plantea que unos 27 proyectos pasen por una fase de prueba para medir el cumplimiento de protocolos de seguridad. Para Jaime Rumbea de la Asociación de Promotores Inmobiliarios el anuncio es positivo, pues los días de confinamiento, asegura, han provocado afectaciones económicas. 500,000 de obreros de la construcción, de trabajadores, están parados sin cobrar jornales desde el 16 de marzo y por ende es imprescindible, so pena de un colapso de esos empleos y de la cadena de pagos del sector, trabajar en la reanudación de actividades. Joan Proaño, vocero de la organización Constructores Positivos, muestra otras cifras consecuencia de la paralización de obras. Representamos 20,000 millones de dólares anuales. En un mes nosotros hemos dejado de producir 1.666 millones. Entonces, por esto es que se torna imperativo. Proaño asegura que los proyectos que se incluirán en este plan piloto representan plazas de empleo para apenas el 0,7% de los trabajadores de la construcción. Asegura que los protocolos de seguridad implicarán la movilización de obreros, así como la adecuación de espacios para evitar contagios, temas que están dispuestos a asumir con tal de retomar sus actividades. Los costos de construcción se van a encarecer. En estas condiciones de mercado, lo que nosotros no podemos hacer de ninguna manera es pasarle esos costos al producto final, porque vamos a tener una demanda reducida. Rumbea coincide, pero agrega que la autorización para retomar las obras no debe demorar. Nosotros debemos comprender que el COE quiera tomarse más tiempo por responsabilidad en la revisión de protocolos. Creemos que es justo pedir que esa revisión se dé rápidamente, toda vez que los sectores que nunca se suspendieron no requirieron tal revisión y tal detenimiento en la revisión de sus protocolos, sino que se fueron ajustando paulatinamente. A nivel nacional, el sector de la construcción emplea a 486,000 personas de forma directa e indirectamente a más de 1 millón. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Ya están habilitadas varias camas del hospital móvil que fue entregado por la Cruz Roja y que llegó al hospital del IES de Los Ceibos. Además, se entregan visores faciales por la emergencia. Actualmente en el hospital de Ceibos se encuentran habilitados 2 módulos de la unidad móvil, uno para pretriaje y triaje de pacientes sintomáticos respiratorios. Pretriaje se realiza la evaluación del paciente para designar a qué otra área tiene que ir dependiendo de cómo está el paciente, si es leve, moderado o área roja para uso. Este espacio cuenta con aire acondicionado proporcionado por uno de los camiones móviles de la estrategia ProSalud. En el área de observación de la unidad móvil se han ubicado 10 camas para pacientes que requieran ser estabilizados y monitoreados, mientras esperan los resultados de exámenes de laboratorio e imagen. Estos resultados permiten definir si necesitan hospitalización en el establecimiento de salud o dar el alta respectiva con la medicación y recomendaciones correspondientes. Mi mamá está aquí. ¿Hace cuánto tiempo? Ayer en la tarde. ¿Con síntomas? No, ella tenía, ella vino del Hospital Teodoro Maldonado, ya confirmada con COVID. La unidad móvil de emergencia fue donada por la Cruz Roja y trasladada a Guayaquil desde Quito por miembros de las Fuerzas Armadas vía terrestre. Los módulos que le corresponden al Hospital Teodoro Maldonado Carbo aún se están equipando. Basados en la necesidad de la red hospitalaria a nivel nacional, la iniciativa Hacking COVID-19 está donando equipos para protección médica, visores de protección tipo barrera contra salpicadura. La iniciativa empezó aquí desde las casas y se ha industrializado al punto en que estamos haciendo hasta 6,000 diarios y tenemos un propósito de entregar 40,000 a nivel nacional. Solo los hospitales de Guayaquil han donado ya 5,850 unidades. Para el resto de máscaras vamos a tratar de canalizarlas a hospitales públicos y centros de salud de los otros sectores. Guayaquil fue la ciudad más azotada y la ciudad que tiene o necesita más ayuda y apoyo del Ecuador. La visión del proyecto es dotar de la manera más eficiente equipos de protección de la mejor calidad a la mayor cantidad de médicos que lo necesitan. Y el hospital habilitado en el Centro de Convenciones de Guayaquil está listo para su funcionamiento y recibir pacientes con COVID-19 a partir de hoy. Son 150 camas instaladas.
184 médicos se suman a la lucha contra el COVID-19 en el país y específicamente en Guayaquil. Estarán ubicados en el Hospital Adecuado en el Centro de Convenciones, que desde hoy inicia sus operaciones. Como ven, todo está listo para la llegada de los pacientes. Son 150 camas que se han instalado en este espacio para atender a los que sean derivados de los puntos de triaje de los centros de salud del municipio, que están ubicados en Cisne 2 y Puerto Lisa. Las personas tienen síntomas y requieren atención, deberán acercarse a uno de los puntos de triaje, al hospital de Puerto Lisa o de Cisne 2, y serán derivadas de allá para acá para que puedan continuar con su tratamiento. En este lugar se ha habilitado también una zona de enfermería, farmacias, zonas de descanso para médicos y bomberos. El hospital en el Centro de Convenciones de Guayaquil contará con un gran tanque de oxígeno de 20.000 galones que ayudará en el tratamiento de cada uno de los pacientes que lleguen hasta este sitio. El personal médico se suma a los 80 trabajadores de la salud que se encuentran ya recorriendo varios sectores de la ciudad, puerta a puerta, para identificar los posibles casos de coronavirus. Identificar mediante el triaje respiratorio quiénes son las personas que requieren ser atendidas en casa y monitoreadas por telemedicina. Trabajo sin descanso durante varias semanas llegó a su etapa final, uniéndose así a la lucha en esta emergencia. Valerie Villalba, 24 horas. 13:37. Es momento de hacer una pausa comercial. Previo a eso, veamos cómo está la capital. A esta hora ustedes tienen imágenes desde el aire, en vivo, de la zona del centro histórico y con la vista, por supuesto, del Panecillo. Les recordamos, quédese en casa y cumpla con las medidas de restricción. Regresamos enseguida con más noticias. Cadena Democracia. Radio La Red, 102.1. RTP Radio, 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Ya estamos de regreso con más información. La Fiscalía del Guayas inició una indagación previa por el presunto mal manejo de cadáveres en el Hospital del Guasmo de Guayaquil durante la emergencia sanitaria. La denuncia fue colocada por el gobernador de la provincia. La denuncia fue colocada el pasado 10 de abril por el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, quien a través de un escrito aseguró: he tomado conocimiento por denuncias ciudadanas que presuntamente consisten en que dentro del manejo de cadáveres dentro de la provincia del Guayas, presuntamente se estaría incumpliendo lo dictaminado dentro de la resolución del COE, la cual determina la obligatoriedad de cumplir con el procedimiento a seguir en cuanto a los fallecidos por COVID-19. Y además que dentro de los protocolos adecuados, los cadáveres deben ser identificados y etiquetados, incumpliendo lo dictaminado dentro del protocolo. Si bien Duarte solicita investigar estos hechos y ubicar responsables dentro del ámbito hospitalario de la provincia del Guayas, la Fiscalía ha empezado por indagar los hechos ocurridos en el Hospital General Guasmo Sur. Ahí, donde fue destituido un funcionario que pedía desde $30 hasta $300 a familiares desesperados, a cambio de entregar información sobre el paradero de los cuerpos. Este hecho además motivó el inicio de acciones legales contra este y otros sujetos, que a decir de la Fuerza de Tarea Conjunta formaban parte de una red que hoy es investigada por concusión, en un proceso diferente. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud aseguró que el Hospital General Guasmo Sur cuenta con una morgue con capacidad para 8 cadáveres y que en el marco de la emergencia sanitaria se instalaron 4 cámaras de frío. Esta cartera de Estado sostiene que todos los cuerpos fueron identificados oportunamente y que hasta 24 horas después de los decesos, los familiares podían expresar su interés de realizar las exequias de forma particular. Caso contrario, se procedía con una sepultura gratuita y unipersonal. Desde el Ministerio de Salud nos han informado que los directivos no darán declaraciones mientras dure la investigación y que solamente se pronunciarán a través de comunicados. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Continúan presentándose aglomeraciones y largas filas en centros comerciales ubicados en las dos parroquias donde hay más casos de coronavirus en Guayaquil. Desde muy temprano empezaron los operativos por el nuevo salvoconducto. Es visible el irrespeto al llamado de aislamiento social. Así luce todos los días el mercado improvisado conocido como San Vicente de Paúl, ubicado en las calles 25 y La Che, suburbio de Guayaquil. El sector pertenece a la parroquia Febres Cordero, una de las parroquias con más casos confirmados de coronavirus. Su mascarilla está sucia, está ahí. Ya mismo me compro una y mismo me compro. La gente aquí hace lo que se le da la gana. Algunos usan mascarillas, otros las llevan de adorno. En este mercado se ve desde el ciudadano que vende el pollo y la carne al aire libre, aquel que comercializa el ceviche en triciclo, el que vende jugos sin ninguna medida de protección de higiene. En medio de la pandemia, las autoridades de salud han mencionado que la situación en la ciudad se ha estabilizado, pero no debemos confiarnos. La gente cree que puede salir a las calles y no es así. Una cosa es que nos digan que la curva va a llegar a lo más alto, que se va a detener y que va a empezar a bajar. Otra cosa es que pueda salir y no se puede salir. Asimismo, desde muy temprano hubo circulación vehicular en el puerto principal. En 21 puntos se ejecutaron los operativos de control debido al uso del nuevo salvoconducto. Agentes de la ATM, con la ayuda de la policía mediante la aplicación QR, constataron la veracidad de los documentos. Durante la mañana, alrededor de 40 conductores fueron sancionados porque se movilizaban con los salvoconductos anteriores y otros por hacer mal uso de ellos. ¿Cuánto debe ahora pagar como multa? $200. Un llamado fuerte de atención a la gente que no respeta el 1,5 metros, 2 metros de distancia. Así, aglomeraciones se pudo observar durante las primeras horas en los exteriores de un centro comercial. El sector pertenece a la parroquia Jimena, la segunda parroquia del puerto principal con más casos positivos de COVID-19. Aquí realmente es uno sobre otro y si uno quiere llamarle la atención a alguien se ponen molestos. Ecuador vive una emergencia por los miles de casos de coronavirus. En reiteradas ocasiones, las autoridades han pedido que se respete el aislamiento social para evitar la propagación de la enfermedad. Estas imágenes muestran lo contrario. Paul Tutibén, 24 horas. Recordemos que desde hoy rige un nuevo salvoconducto para poder circular. Vamos de inmediato con Carlos Acoto, quien se encuentra en la avenida 25 de Julio al sur de Guayaquil y nos muestra el movimiento en estos momentos. Carlos, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Marisabel, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en uno de los pasos peatonales que se ubican en la avenida 25 de Julio en el sur de Guayaquil, muy cerca de un reconocido centro comercial de la zona. A esta hora, un retén compuesto por uniformados de la Autoridad de Tránsito Municipal, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional controlan la circulación, que hay que decirlo, ha sido muchísima durante este jueves en la ciudad de Guayaquil. Recordemos que hoy únicamente los autos autorizados a circular son aquellos cuyas placas terminan en 7 y 8. Todos los demás tienen que estar estacionados, tienen que estar sin moverse. Y les recordamos además que desde hoy entró en vigencia un nuevo salvoconducto que solicita nuevos datos a su portador, tanto por ejemplo como las rutas por donde circula a diario, y en el caso de que se trabaje para alguna empresa del sector prioritario, incluso datos sobre esa empresa. Toda esta información es recogida a través de un código QR que es tomado, que es procesado por la Policía Nacional y la Autoridad de Tránsito Municipal para determinar si la información que ahí se coloca es verdadera, pues recordemos que las autoridades han hecho público que durante las últimas semanas se hizo mal uso de los salvoconductos. Es por esto que se ha cambiado el documento y esta medida rige a partir de hoy. Desde el 9 de abril, queremos hacer hincapié, desde el 9 de abril se han detenido a más de 1.000 vehículos en la provincia del Guayas por hacer mal uso del salvoconducto. Esos vehículos permanecen en los patios de retención de la Autoridad de Tránsito Municipal y de la Comisión de Tránsito del Ecuador y podrán ser retirados una vez que termine esta emergencia sanitaria, pagando todos los valores por concepto de parqueo y otros rubros. Pues al momento no existe atención en estos centros de retención vehicular. Este es el panorama a esta hora de la tarde, cuando son exactamente las 1:49, faltan 10 minutos para que entre en rigor un nuevo día de toque de queda. Es lo que podemos informarles desde la avenida 25 de Julio en el sur de Guayaquil.
permanezca en casa, es nuestra recomendación de siempre. Seguimos con más información desde Estudios. María Gracia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y muchísimas gracias por tu informe. Les contamos ahora que el municipio de Quito sumó desde esta semana más de 200 litros diarios de producción de hipoclorito de sodio para completar cerca de 800 litros al día que sirven para la desinfección de espacios públicos y privados. Ya es común ver en diferentes sectores de Quito la fumigación en calles, plazas, parques, espacios públicos y privados con hipoclorito de sodio, un compuesto químico de amplio espectro que sirve para combatir el coronavirus. Lo que estamos es producir más hipoclorito de sodio para también desinfectar las calles de Quito, las calles de la parroquia, algunas edificaciones que nos han solicitado y también centros de retención o cárceles o por ejemplo las unidades de flagrancia que hemos desinfectado en los últimos días. El hipoclorito de sodio es un compuesto que resulta de la separación del cloro de la sal en grano, por ejemplo, a través de un mecanismo eléctrico. Y como sabemos, el cloro es uno de los agentes más eficaces de desinfección que se está utilizando masivamente para desinfectar amplias áreas. Cerca de 10,000 litros de hipoclorito adicional que se está entregando al Cuerpo de Bomberos de Quito y a EMASEO para que procedan con la desinfección de las calles y para que también procedan con la desinfección en sitios de aglomeración. La máquina procesadora de hipoclorito de sodio fue entregada en préstamo por una empresa privada al municipio de Quito para que aumente la producción de este desinfectante en la planta de El Placer en el centro de Quito, donde se potabiliza el agua para gran parte de la ciudad. Tenemos dos frentes de trabajo, en realidad uno en producción desde aquí, desde la planta El Placer, donde a través de un proceso de electrolisis podemos generar hipoclorito de sodio, y desde otra planta nuestra en el norte de la ciudad también hacemos entrega a EMASEO y al Cuerpo de Bomberos ya en volúmenes mayores. Este desinfectante debe ser mezclado con agua en proporciones correctas para que no sea nocivo para el uso humano y tenga gran eficacia para combatir el coronavirus. Dentro de la ficha técnica que maneja la OMS está recomendado el uso a la concentración que nosotros proveemos para justamente eliminar el coronavirus. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Ahora les contamos que la empresa que consolidaba la carga marítima para Galápagos no renovó el contrato. El Consejo de Gobierno busca nuevas empresas ya que este servicio no puede suspenderse porque es la principal vía de abastecimiento para los habitantes de las islas. El 80% de productos que se consumen en Galápagos llegan por vía marítima. La mercadería zarpa desde Puerto Gal, en Guayaquil, en 3 buques cargueros hacia las islas. Los servicios de operador portuario de carga para Galápagos estaban a cargo de la compañía Panismar, que dejó de operar el pasado 20 de abril. Mónica Ramos, secretaria técnica del Consejo de Gobierno, explica las razones. Con fecha 21 del presente mes, la empresa Panismar presenta una carta en la cual nos solicita un incremento en la tarifa de sus servicios. Como Consejo de Gobierno consideramos que el momento en el cual estamos atravesando no permite un incremento a la referida tasa. Solicitamos una entrevista a Panismar, empresa que elaboró desde el año 2017 dando este servicio, pero prefirieron no dar declaraciones al respecto. Mientras tanto, Ramos explica que han recibido cartas de interés de 2 empresas para brindar este servicio en las islas. Las mismas que serán tratadas en el COE provincial para tomar una decisión respecto a un servicio que es importante y vital para la provincia de Galápagos. En promedio se reciben mensualmente 5,000 toneladas de carga en las islas. Las autoridades locales aseguran el abastecimiento normal de productos mientras dure esta transición. Diego Añasco Lalama, 24 horas. Tenemos más noticias. Se reduce el transporte internacional de carga por las zonas fronterizas de Huaquillas, Rumichaca y San Miguel en el norte del país. Ecuador activa corredores logísticos para facilitar la movilidad del transporte pesado en el país. En los últimos 40 días transitaron por Rumichaca 674 vehículos pesados que realizan transporte internacional de carga, manteniendo los procesos binacionales de importación y exportación de productos alimenticios e insumos médicos. El flujo normal, sobre todo en las condiciones de abastecimiento y comercialización de alimentos.
Pero pese al protocolo vigente entre los gobiernos de Ecuador y Colombia para facilitar el comercio exterior, se registra una baja considerable del número de mercancías que logran pasar al vecino país. Entendemos que había una disminución no solamente por la falta de servicios, sino también por la preocupación de los transportistas. A ello se suma el tiempo que deben esperar los conductores para entregar los vehículos en frontera para su internamiento a Colombia, formándose extensas filas a lo largo del ducto internacional. Para cruzar para Colombia abren a las 11 de la mañana. Y del lado ecuatoriano no hay ningún problema. Los corredores logísticos se activaron a fin de mantener activos todos los servicios para el transporte pesado en el país, incluyendo la bioseguridad. Los vehículos que vienen por importación y los vehículos que vienen por exportación pasarían también por un tema de desinfección. 2.184 vehículos cruzaron las zonas fronterizas de Huaquillas, Rumichaca y San Miguel del 13 de marzo al 21 de abril, de los cuales 917 son nacionales y 1.267 son extranjeros. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. El inicio del año lectivo en la costa no debe postergarse más, sostienen dos expertos en educación. Concuerdan además que el gobierno debe buscar alternativas a la educación virtual debido a las falencias que tiene para su implementación. El inicio del año lectivo para el régimen Costa y Galápagos sigue generando polémica, aunque el gobierno ya fijó que el 1 de junio empiezan las clases bajo la modalidad estudiando desde casa a través de plataformas virtuales. ¿Está la educación privada y pública lista para implementarla? El experto en temas educativos, Roberto Briones, afirma que el sistema público no está preparado, principalmente por la falta de capacitación de docentes y las limitaciones tecnológicas en zonas rurales. La necesidad de tecnología, por ejemplo, en el campo, en las ciudades más pequeñas, en la periferia del Ecuador, no llega igual como llega aquí en las ciudades, en las grandes ciudades. Pero en momentos de crisis se debe ser recursivo, aclara. Entonces también tenemos que llegar a concebir que el aprendizaje no es lo mismo que la educación y que este es el momento para utilizar una red de televisión y de prensa y de radio y también de la web, que haga a los niños aprovechar mejor el tiempo libre. 1 hora no es suficiente, Joana. En el caso de la educación particular, Briones sostiene que está más preparada, puesto que gran parte de las instituciones ya trabajan con plataformas virtuales, pero que también será un reto implementarla al 100%. Roberto Pazley, exministro de Educación, resalta que el sistema presencial no podrá retomarse en meses a causa de la pandemia. Por eso, se necesita una educación dirigida. Más perjudicial es tener al chico sin hacer nada en casa, porque pierde el hilo de la secuencia formativa dentro de su estado etario. Y defiende que la educación, a pesar de la crisis, no debe ni puede ser postergada. El hecho de que si yo no puedo hacerlo porque no tengo las condiciones, nadie puede hacerlo porque después se adelantan, me parece que es un egoísmo absoluto que en ninguna circunstancia beneficia a nuestro país. Solo en el régimen Costa y Galápagos existen más de 2 millones de estudiantes. Joana Ramos, 24 horas. Atención, el puente de ingreso a Colimes en la provincia del Guayas colapsó la mañana de este jueves cuando pasaba un tráiler. La falta de mantenimiento sería una de las causas principales de la caída del puente. Al momento del incidente, 3 personas se encontraban dentro del pesado vehículo. Los moradores del sector intentaron ayudar a sus ocupantes. Debido a este accidente, la comunidad quedó incomunicada.